Contextos. Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buenos días. Acabo de hacer mi acordeón, olvidé mis notas con esto por la premura de llegar cuando no sabes cómo va a estar el trayecto de tanta agua que hay. Pero surgen cosas muy ricas. Por ejemplo, hablas de conductores que de manera irresponsable, desconsiderada, irrespetuosa, manejan sus vehículos y, por ejemplo, mojan a la gente, los salpican, o peor aún, incluso los llegan a atropellar. Yo veo con frecuencia cómo ciertos vehículos les importa muy poco que vayan ciclistas que salen de las maquiladoras de las fábricas, es gente sencilla, que van en sus vehículos baratos y ellos van en sus camionetotas y muchas veces se atraviesan y se caen los ciclistas, evitando la colisión o el atropellamiento. La palabra para mal conductor que ha cobrado mucho prestigio en México es cafre. Cafre viene de kafir y kafir en árabe significa infiel. Los musulmanes árabes, no todos son árabes obviamente, los musulmanes árabes le llamaban así a los que consideraban salvajes, lejanos a la verdadera religión. Según ellos, el Islam, palabra que significa obediencia o sumisión. Entonces, kafre significa infiel. Pero infiel no es el que engaña a la pareja, el que le pone los cuernos al compañero afectivo. No, infiel es el que no comparte la fe verdadera. Y esta fe verdadera, que para ellos es el Islam y todo lo que implica, pues puede también traducirse como fe en los valores de la convivencia, el respeto a la comunidad, muchas cosas. Escucho con frecuencia en algunos programas de radio, también en programas de televisión, principalmente a funcionarios, pero también a algunos expertos en ciertas disciplinas, utilizar mal el idioma. No me admiro. Seguramente yo cometo tantos o más errores que ellos. No es ánimo de burlarme de nadie en particular, no voy a personalizar. Pero, por ejemplo, he escuchado y en varias pláticas a distintas personas que estudiaron la carrera de psicología, que cuando hablan, por ejemplo, de los adolescentes, y vean de dónde viene la palabra. Adolescente viene de adolecer, y adolecer significa que les falta. Obviamente a los muchachos les falta madurez y muchas otras cosas. De ahí viene. Adolecer significa que le falta. Pues no es cierto. Adolecer significa padecer un mal, tener un defecto. Yo puedo adolecer de pereza, alguien puede adolecer de claustrofobia, y no que a mí me falte la pereza y a la otra persona la claustrofobia, sino que lo tenemos de manera acusada, notable. Entonces, adolecer es tener un defecto, sufrir un padecimiento, que se note una deficiencia. Se duele de la pereza, se duele de la... Debería, por lo menos, tiene que ver obviamente con dolor. Y adolescente, acuérdate, Juan, se escribe con SC. Sí. Y adolescente, la etimología es el que está creciendo. Nada tiene que ver y adolecer es únicamente con C. Exacto. Otro frecuentísimo, ya lo habíamos dicho aquí, pero de veras, no hay día que no lo escuche. El erario público. Erario público, erario es el tesoro público, los recursos que pertenecen a la comunidad. Entonces, decir erario público es redundante, es un pleonasmo. Otro, todos los días, y con invitados a Grem, que ustedes muy respetuosos, pues no lo señalan, no deben hacerlo, es más sin embargo. Ay, sí. Más sin embargo. Yo escuché a José Emilio Pacheco, al que admiro muchísimo, de veras, como intelectual, como académico, como un hombre de congruencia, lo admiro muchísimo, corregir un error y incurrir en otro peor. Él señaló, por ejemplo, que está mal empleado el verbo festinar como sinónimo de festejar. El error del funcionario tal fue festinado
por sus adversarios, ahí como si fuera festejar. Y él decía, festinar viene de hacer algo lentamente, y no es cierto. Festinar significa apresurarse. Ciertamente es un verbo en desuso. Quizá el yerro, la equivocación de mi admiradísimo José Emilio Pacheco, es que hay un adagio latino, festina lente. Festina lente significa apresúrate lentamente. El equivalente a nuestro mexicanísimo despacio que voy deprisa. Tenemos la expresión deber de y tenemos simplemente el verbo deber. También lo podemos usar como sustantivo. Faltó a su deber. Bueno, pero ¿qué es deber de? Deber de implica posibilidad o probabilidad. Se aplica en conjeturas o suposiciones. Sabiendo que a mi amigo le gusta mucho ver el fútbol, supongo que debe de estar viendo el partido. Debe de. Implica eso, una conjetura, una suposición, una probabilidad. Deber sin la preposición de añadida es obligación. Es horario de trabajo, debo estar cumpliendo mis labores. Debo estar, no debo de estar. Entonces, quítele el de cuando es una obligación, póngale la preposición de cuando es una suposición. Hace años, mi queridísimo amigo Luis Aspe y yo, aceptando una invitación, participamos en una organización de presencia mundial que pretende formar a las personas en el arte de hablar en público. Ya saben a cuál me refiero, que creo que es una buena organización, está muy extendida en el país y en particular en la región lagunera. Y me tocó, las chiripadas andaban de moda, ganar el campeonato de lo que ellos llaman tópicos de mesa. ¿Qué es tópicos de mesa? Tópicos de mesa es que tú improvisas, no llevas un discurso memorizado y lo recitas como muchos hacen, sino en base a tu cultura sacas un papelito y tienes que hablar 3 minutos sobre ese tema de la mejor manera posible. Le digo, lo gané en el club, lo gané en la región, lo gané en la parte norte de México, el concurso, y en todas partes tópicos de mesa. Aquí hay un error. Tópico no es sinónimo de tema, y aquí lo usamos como si fuera sinónimo de tema. Como esa organización empezó en Estados Unidos, y en Estados Unidos topic sí es sinónimo de tema, creemos erróneamente que tópico es sinónimo de tema. ¿Qué es un tópico? Literariamente hablando, un lugar común, una expresión muy trillada, o como dicen los muchachos, ya muy choteada. Entonces, sí, en el caso tuyo no aplicaba. Espero que no. A menos que entraras a lugares comunes, ¿verdad? Si incurriera en puros lugares comunes, sería un discurso de tópicos. Ahora, tópico es lo relativo al lugar o al sitio. Tenemos un medicamento de aplicación tópica. Por ejemplo, una pomada se unta en el lugar. No te tomas pastillas o píldoras. Por eso es de aplicación tópica. Hay un término que es el anacronismo, cuando algo propio de una época se usa en otra época. Por ejemplo, en una película, un actor de la época que está recreando una escena que se supone ocurrió en Roma, sale con un reloj de pulsera. Uh-huh. Pero también utilizar ciertas expresiones que no corresponden a la época se llama anacronismo, lo que está fuera de época. Podríamos usar el término anatopismo, lo que está fuera del lugar, y no me refiero, obviamente, únicamente al partido de fútbol. Otra, esa comita alta, ese signo gráfico, que todavía se usa en español, pero cada vez menos, llamado apóstrofo. La mayor parte de las personas dicen apóstrofe. Se llama apóstrofo esa comita.
La palabra apóstrofe es una invocación vehemente o es un insulto. Sí, eso es lo que significa apóstrofe. Otra vez, un mal uso de una expresión propia del inglés, trasladado indebidamente al español. José Emilio Pacheco, recuerdo que decía que no debíamos emplear nunca el verbo iniciar, olvidándonos que es un verbo pronominal. Por ejemplo, es incorrecto decir la mañana inició mal. Lo correcto, siendo muy estricto, es la mañana se inició mal. Otro error que a veces lo corregimos y queda peor es usamos el término provincia. Etimológicamente, provincia es aquello a favor de los vencedores, los conquistadores, los invasores. Vincia, vencedores. Pro, a favor de. Entonces son los territorios sojuzgados por una potencia que invadió, que conquistó. Se supone que en tiempos de libertad y de independencia, pues la provincia ya no tiene razón de ser, pero usamos de manera coloquial el término la provincia mexicana. Y hay algunos que pretenden corregir este uso diciendo el interior de la República y están en la Ciudad de México. Sí. Vamos a hacer presentaciones aquí en la Ciudad de México, pero también en el interior de la República. Como si México estuviera en el exterior. Exacto, como si la Ciudad de México estuviera en el exterior. Por último, el español, y como otras lenguas, no es rigurosamente lógico. Se vale la doble negación. Por ejemplo, se convocó a una reunión y luego te dicen, no vino nadie. Estrictamente hablando, lo correcto es, no vino alguna persona o no vino la gente. No vino nadie, es una doble negación. Pero se considera... Por lo tanto, es una afirmación. Sí, matemáticamente hablando. Pero lingüísticamente... Pero también lingüísticamente hablando, porque si no vino nadie, es que sí vino alguien. Sí, pero se refiere a que no vino alguien. Exactamente. Es como se usa coloquialmente, y eso los académicos dicen que sí es válido, completamente válido. Y hay modas en todo. En el siglo XIX... y bien entrado el siglo XX, un nombre muy buscado, nombre de persona, un antropónimo, era el nombre Marciano. Y ahora nadie le pone a su hijo Marciano porque piensa en extraterrestres oriundos del planeta Marte. Pero Marciano significa guerrero. Deriva precisamente de Marte, pero no como planeta que obviamente se inspira en el dios romano de la guerra, el equivalente al dios Ares de la guerra en Grecia. Entonces, marciano significa guerrero. También puede significar belicoso o peleonero. Muy bien, pues ahí están algunas de las palabras, pero también lo que tiene que ver con los nombres, y esto es lo que nos dice Miguel Ángel Soto. Dice, felicidades al maestro Álvarez Mesta y al doctor Valdés Pérez Gasga. Muchas gracias. Me encanta los sábados porque son de mis secciones favoritas de contexto. Si le quisiera preguntar al maestro Álvarez Mesta si hay algún origen en cuanto a los nombres. Yo sé que mi nombre viene de Miguel por el arcángel, pero hay nombres de los que quisiera saber de dónde provienen. Mi esposa se llama Susana. Susana significa lirio o flor de lis en hebreo. Miguel es una pregunta desafiante que proclama la grandeza de Dios. ¿Quién es como Dios? Esa es la pregunta. Es el arcángel por antonomasia, Miguel. Este tipo de nombres, Daniel, Miguel, Manuel, Rafael, Gabriel, el sufijo Uriel,
tiene que ver con Dios o con el Señor, pero el Señor de los cielos. No estoy hablando de Amado Carrillo, que conste. Entonces, Manuel, Dios con nosotros. Miguel, ¿quién es como Dios? Rafael, Dios que sana. Gabriel, el poder de Dios. Uriel, el león de Dios. Él entonces sería Dios. Sí, así es. Él significa Dios, se refiere a la deidad. Y bueno, pues aprovechando el viaje, ¿y Juan? Juan, es que está prohibido en la radio decir malas palabras. No es cierto. No. Ya en serio, Juan significa bondad de Dios, o Dios es bueno. Obviamente tiene muchas variantes según sea la región. Paradójicamente, bueno, no paradójicamente, coincidentemente el discípulo que Jesús más amaba, porque era el más joven, el imberbe, el adolescente, era Juan. Pero Juan significa Dios es bueno o bondad de Dios. O don gracioso de Dios, según me dijeron a mí cuando era niño. Sí. Muy bien, Toño, ¿algún punto de contacto? Con todo gusto, antonioalvarezmesta@hotmail.com. ¿Tú no quieres saber, Francisco? Hombre libre. Así es. Hombre libre. Sí. Pues yo por también me eso, llamo. por ejemplo, los masones, masón significa constructor o albañil, pero los francmasones son aquellos masones libres, que aparte de ser constructores, se reunieron para defender sus legítimos Mi intereses. esposa Patricia es mujer rica. Sí, así es, no es plebeya. Ah, y bueno, también yo también me llamo Francisco, entonces pues también soy hombre libre. ¿Y Luis Gerardo? Luis, como nuestro queridísimo amigo Ludovico, Clodoveo, Clovis, que son los antecedentes de Luis. Luis significa guerrero famoso. Gerardo significa lanza fuerte. Bien, pues todos esos son nombres ahora sí que eufónicos, pero y con significado también, vamos a decir, eusémicos, si se me permite la palabra, con significados buenos. Pero comentabas en otra ocasión que hay otros nombres que tienen significados feos, ¿no? O pues malos. Todo es muy relativo. Yo me acuerdo de una niña, era niña, no lo hacía, por eso se debe disculpar, que se burlaba de un compañero diciendo que tenía nombre de rancherillo, Teodoro. Y Teodoro significa adorador de Dios. El don de los dioses. También se puede leer como el don a Dios. Teodoro, el que tiene los dones dados por Dios. Y ella se llama Claudia Cecilia. Te suena bonito, pero Claudia significa coja y Cecilia significa ciega o cegada. Entonces, no le debemos dar tanta importancia a los significados. Claro. Pero hay que fijarnos lo que decimos. Excelente. Bien, nuevamente, punto de contacto. antonioalvarezmesta@hotmail.com. Gracias.